este pasaje y muchísimos pasajes de la Biblia hablan de guerra. Diga conmigo, guerra. Entonces, ahora mismo, cuando uno ve los tiempos en que nos ha tocado vivir, los tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, son tiempos donde se menciona mucho la palabra guerra. Pero ahora, digo yo ahora con las redes sociales y digo yo ahora con muchas cosas que están con los medios de comunicación que tenemos nosotros hoy en día, la frase se ha hecho mucho más abundante, pero guerras han existido siempre. Entonces ahora mucha gente quiere decir que el mundo se está a punto de acabarse y eso no lo sé yo ni lo saben ellos tampoco. No creo que el mundo se va a acabar en este tiempo. Es muy posible que sí hayan guerras y sigan habiendo guerras y sí es muy posible que hayan, obviamente va a haber mucha muerte, mucha destrucción y va a haber muchas cosas que el enemigo quiere hacer para llevarse más gente. Mientras más gente muere, muchos van a morir sin Cristo y muchos de ellos se van a perder. Y esto no solamente ha pasado en este tiempo, eso ha estado pasando por muchísimos años. Gloria a Dios que pues antes por lo menos, o que antes mataban a muchos cristianos, pero ahora estamos, eso ha disminuido. Escúcheme, pienso yo que por algún tiempo. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos saber es que en otros tiempos sucedieron estas cosas y Dios siempre intervino. Obviamente estoy tocando un poquito este tema porque pues sabemos de los ataques o de la nueva guerra que acaba. Yo no sé si usted lo sabe o no, pero esta semana acaba de empezar una nueva guerra. Una nueva guerra que yo sé o tengo, vamos a decirlo de esta forma, tengo una corazonada de que la mano humana está detrás de todos estos eventos. Hay un grupo de humanos, de seres humanos, como usted y como yo. La diferencia de ellos que no tienen temor de Dios y que no desean el bien para la humanidad y que están alineados con lo oscuro, con lo satánico, con lo que no es de Dios, y tienen un odio por la humanidad y tienen un deseo de acabar con las naciones y tienen un deseo de matar muchísima gente, tienen hambre de matar gente. Entonces, aunque nosotros vamos a ver en los noticieros, vamos a ver, siempre uno va a pensar que hay un lado bueno y hay un lado malo. Usualmente es así, vemos que hay un lado bueno y hay un lado malo. Pero cuando nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, entonces nosotros tenemos que decir, de verdad hay un lado bueno que es el lado de Dios y de verdad hay un lado malo que es el lado que se opone a Dios. Lo que es de Dios quiere vida. Lo que es de Dios quiere bienestar, lo que es de Dios quiere crecimiento, quiere salud, vida, bienestar, crecimiento, que te vaya bien. Lo que no es de Dios siempre va a querer destrucción, pobreza, miseria, dolor, tristeza, hambre y necesidad. Entonces cuando nosotros vemos y cuando usted empieza a estudiar las historias de la Biblia, usted se va a dar cuenta de que hay muchísimas cosas que están pasando hoy que ya tienen un trasfondo histórico. Y mucho de lo que está pasando hoy, muchos de los nombres que la Biblia le daba a algunos pueblos han sido cambiados, ¿sí? Entonces, muchos de los ataques que sufre ahora mismo el pueblo israelí, y déjeme decirlo de esta forma, no que yo en sí apoye a las guerras o los ataques o la defensa de un lado o del otro. Lo que estoy es que nosotros, escúcheme, usted y yo, los cristianos, somos el Israel espiritual. Escúcheme bien, ellos son el Israel físico. Nosotros somos el Israel espiritual, pero cuando pasan cosas físicas, pues también pasan cosas espirituales. Si a ellos le están dando un ataque sorpresa, no es raro que al Israel espiritual también le estén planificando un ataque sorpresa. Lo malo es que lo de ellos se ve con su propia sangre y con mucha destrucción. Y muchas veces lo espiritual nosotros no logramos captar la destrucción que se puede lograr hacer o que el enemigo puede lograr hacer cuando nosotros no estamos claros en las cosas. Entonces no vemos que en lo espiritual también pueden suceder las mismas cosas. Yo lo que quiero que usted entienda es que muchas de las cosas que suceden con el Israel físico, con los hijos de Jacob, los descendientes de Jacob, que ellos son el Israel, diga Israel físico. Dígalo bien, diga Israel físico. Nosotros vendríamos siendo el Israel espiritual. ¿Y por qué Israel? Bueno, deberíamos decir, ellos son el pueblo de Dios de manera física y nosotros somos el pueblo de Dios de manera espiritual. Déjenme ponerlo de esa forma para que nosotros nos ubiquemos. Cuando nosotros vemos ataques y situaciones con el Israel físico, nosotros deberíamos pensar, bueno, si ellos son lo físico, pues algo está pasando en lo espiritual. Es decir, que lo físico y lo espiritual tienen una combinación. Cuando a usted le está pasando algo en su cuerpo físico, es muy posible que eso tenga una raíz espiritual. Diga conmigo, es muy posible.
no todo el tiempo que nos pasan cosas en lo físico tienen que ver con lo espiritual. Pero déjeme decirle, usted y yo somos seres espirituales. Entonces, por nosotros ser seres espirituales, nosotros necesitamos asociar muchas de las cosas que nos pasan a la espiritualidad o al mundo espiritual o al mundo de lo invisible. Son muchas veces, déjeme decirle, muchos de los pensamientos que nosotros tenemos, aunque son funciones cerebrales, muchos de esos pensamientos tienen una raíz espiritual. Entonces, cuando nosotros entendemos la combinación o la paridad, o como usted quiera llamarlo, de lo físico y lo espiritual, entonces usted va a entender muchas cosas que suceden. Hay gente que estudia mucho y cree que lo espiritual no existe. Hay gente que tiene mucha educación en algunos niveles de universidad o quién sabe qué otra clase de educación y piensa que lo espiritual no existe, pero es claro que lo espiritual, es obvio lo espiritual, el mundo espiritual. Ahora la ciencia, déjeme decirlo, lo he dicho otras veces, la ciencia lo llama el mundo cuántico. El mundo cuántico tiene un punto donde lo físico tiene un nacimiento, vamos a decirlo así, o donde lo físico tiene una creación, y en ese punto los científicos han llegado a entender que viene de una energía, ellos lo llaman una energía. Nosotros hace muchísimos años sabemos que este es el mundo espiritual, el mundo de lo invisible, que se mueve por fe, que se mueve por entendimiento de lo que nosotros creemos o hacemos. Entonces, a lo que voy, que cuando usted está sobrio de que muchas cosas físicas pasan, o muchas manifestaciones en su cuerpo físico o en su vida física están pasando, tienen una raíz espiritual. Entonces, y cuando algo está pasando con el Israel físico, es posible que algo esté pasando con el Israel espiritual o le vaya a pasar al Israel espiritual. ¿Qué quiero yo con esto? ¿Que usted tenga miedo? Definitivamente no. Soy bíblico en el sentido que digo, como le dijo el Señor a Josué, no temas, no desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo. Lo que está sucediendo allí es triste, es peligroso, es sangriento, es mortal, es malvado. Sí, no, quizás hayan otras descripciones. Yo no sé si usted sabe, pues que el Israel físico fue bombardeado como aproximadamente con 5,000 cohetes, casi todos a la misma vez. Y un pueblo que, escúcheme, un pueblo de los que tiene el ejército, los militares de los más preparados del mundo, los tomaron por sorpresa. Diga conmigo, sorpresa. Ellos están preparados para la guerra, es decir, son un pueblo que tienen miles de años peleando. Ellos ya su mente es de guerra. Ellos crecen, se forman, viven entendiendo la guerra y todavía los sorprendieron con miles de cohetes y mataron a cientos de personas y ahora declararon la guerra a sus enemigos y quién sabe en qué va a parar esto. ¿Qué deberíamos nosotros ver? ¿Asustarnos? No. Pero bueno, ahorita estoy en el aire, pero al finalizar le voy a decir otras cositas más con respecto a los que nos escuchan. Pero nosotros deberíamos abrir nuestros ojos y decir, si le está pasando a lo físico, pues entonces nosotros la representación del pueblo de Dios espiritual debería estar alerta. Debería decir, bueno, si los atacaron a ellos por sorpresa y nosotros somos una versión de ellos, pero en el espíritu. No crea que el enemigo nos está preparando otro ataque sorpresa para la iglesia. En el 20 nos dieron un ataque sorpresa. Yo no sé si usted lo notó, no voy a hablar mucho de eso, pero en el 2020 nos dieron un ataque sorpresa que se cerraron muchas iglesias, que persiguieron a muchas iglesias, que incluso metieron preso a pastores y impusieron ciertas cosas. Y eso a mí me tomó por sorpresa, a mí. Dios me había hablado que venían cosas, pero a ciencia cierta, al entendimiento, yo no sabía. Pero cuando llegó y empezamos a ver iglesias cerrarse y no abrirse nunca más. Hubieron países donde decía que lo que estaba pasando era la enfermedad matapastores. Imagínense, mató tantos pastores la enfermedad o lo que estaba sucediendo que uno se queda asombrado y dijo, wow, me libré. Aleluya. Es decir, que todavía tengo rato para molestarlo. Pero a lo que voy es que necesitamos estar despiertos porque hay ataques sorpresas. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros saber que hay un mundo espiritual del mal que está empeñado en que lo malo se implante sobre la tierra. Y nosotros necesitamos abrir los ojos. Y muchas cosas que están pasando alrededor de usted, que usted las ve que parecieran físicas,
no son físicas. Su trasfondo es espiritual. Y usted tiene que abrir sus ojos y decir, mira, esto no puede ser físico. No me lo puedo estar imaginando. Tiene que ser algo espiritual que está sucediendo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? El apóstol Pablo dice, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, el pasaje que leemos es una historia que tiene que ver con un hombre que mató cruelmente, mató de forma, esa es la palabra que más encuentro, cruel, con maldad, con alevosía, mató niños, mató mujeres, mató un pueblo desarmado. Entonces, dice que Moisés declaró una guerra y le dijo Moisés a Josué, prepara personas para que vayan a la guerra. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos saber es que hay personas, hay personas, incluso usted aquí sentadito, de repente usted dirá, bueno, yo no sé qué voy a hacer. Pues usted necesita saber que usted es parte de la milicia de Dios, que usted es parte de un ejército de Dios y que llega un momento donde Dios lo llama a usted y le dice, mira, prepárate porque ahora vamos a entrar en guerra. Posiblemente usted ha creído que todas las cosas que han pasado en su vida eran parte de la guerra, pero la guerra realmente en los días finales o en los días que vivimos, déjeme decirlo así mejor porque días finales todavía no sé, pero en los días que vivimos, la guerra se va a poner intensa. Y cuando la guerra se pone intensa, nosotros necesitamos tener estrategias. No estoy hablando de la guerra que está pasando en el Oriente Medio, no estoy hablando de la guerra que está pasando en Europa, estoy hablando de la guerra espiritual, estoy hablando de que nosotros necesitamos estar conscientes de que muchas cosas que pasan a nuestro alrededor son espirituales. Escúchame, muchas cosas que pasan en tu casa, con tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, muchas de esas cosas no son físicas. Usted las ve físicamente, usted ve a la persona, pero detrás de la persona hay espíritus que están operando, trabajando en eso. Están trabajando te están haciendo la guerra y tú no lo sabes. Te están bombardeando y tú no lo sabes. Están atacando tu mente, tus emociones, está atacando tus finanzas, está atacando tu salud. Bueno, a veces los que atacan su salud somos nosotros mismos. Cuando nos sentamos y nos metemos aquella suculencia rica y le decimos, come cuerpito, todo lo que pida el cuerpo, dáselo y que tome la forma que quiera. Y usted empieza a tomar la forma, y a veces no toma forma, a veces lo que hace es que se enferma. Escúcheme, muchas de estas cositas también son espirituales, pero déjeme decirle que muchas de estas cosas son indisciplina. Entonces, cuando Josué fue a llamar a esta gente, lo primero que dijo, selecciona personas que van a poder ir a la guerra. Y cuando uno va, en mi país por lo menos, pero yo sé que muchos ejércitos hacen eso, cuando usted va a ser miembro de un equipo de guerra específico, seleccionado, a usted ni los pies planos puede tener. No puede tener pies planos, no puede tener ciertos defectos físicos. Debería ser al revés. Deberíamos nosotros mandar a los más echavaditos a la guerra para que eligen los mejores para prepararlos, para entrenarlos, porque un pie plano no puede caminar tanto tiempo. Entonces se eligen personas que tengan cualidades para enfrentar la guerra. Una de las cosas que usted necesita saber es que hay algunos no sé, no quiero decir defectos físicos, pero quiero darle como a entender, hay algunas cosas que nosotros tenemos o algunas conductas que nosotros hacemos, escúcheme, que no nos califican para estar en la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra te va a hacer exigencias. Hay gente que le gusta la guerra espiritual, le gusta sacar demonios, reventar al diablo, y para eso se necesita estar calificado. Diga conmigo, calificado. Dígale a alguien, necesitas cumplir ciertos requisitos. Déjeme ponerlo básico así, déjeme ponerlo bien básico. Todo cristiano, una vez que tiene a Cristo como su Salvador, tiene la capacidad de poder decirle al enemigo, especialmente en su vida personal, te vas de mi vida. Y el enemigo, usted tiene el poder y la autoridad de parte de Dios. Pero cuando ya se trata de guerra, usted necesita saber que usted necesita un entrenamiento especial, una capacidad especial, unas habilidades especiales. Escúcheme, pero la guerra no solamente es diablo fuera, no. Hay guerra para congregarnos. Hay gente que hace una batalla, que tiene batalla todos los domingos por asistir a la congregación. Mire, yo he hablado con personas que me dicen, cada domingo me promete que viene y no viene. Yo tengo gente que, y usted dirá, pero pastor, eso no parece una batalla. Para algunas personas es una batalla.
Entonces tú tienes una batalla para hacer ciertas cosas, para seguir ciertas disciplinas. Cuando tú estás batallando, esos son guerritas de poco nivel. Una guerrita de disciplina es una guerrita. Y entonces, y así hay guerras de vicios, así hay guerras de conductas, así hay guerras en cosas que tú ves que tienes que tú dices, ¿sabes qué? No puedo deshacerme de esto que veo, no puedo adquirir las conductas que sé que tengo que adquirir. Entonces, algunas de ellas tienen que ver con disciplina, pero otras tienen que ver con un mundo espiritual. Escúcheme, hay cosas que se hacen cíclicas, es decir, empiezan aquí, bajan un poquito, entran al nivel más bajo y después empiezan a aumentar y se repiten. Hay cosas que se van repitiendo no tan frecuentemente, pero usted ve que se repite y me vuelve a pasar y me vuelve a pasar. Oye, ya lo superé, pasé un año sin que me sucediera, pero el siguiente año me volvió a suceder y las cosas se siguen repitiendo. Escúcheme, eso es operación demoníaca o operación espiritual del mal en contra de usted. Observe un poco su vida y sepa que muchas de estas cosas que usted tiene, escúcheme, hay gente que está batallando con el mismo problema, que está luchando con el mismo problema desde hace muchísimos años. Entonces, para que usted diga, ¿y por qué estoy luchando? Porque hay un problema espiritual allí. Y para tú romper eso necesitas cualificar, necesitas tener ciertas condiciones para enfrentar eso. Uno, necesitas crecer. Uno, necesitas conocer la palabra y decir, ¿sabes qué? El que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas y yo necesito deshacerme de esto que me está atacando. Pero muchas veces cuando usted no está despierto en el sentido del conocimiento, usted dice, bueno, mira cómo soy y cada vez caigo en lo mismo. Cuando tú caes otra vez en lo mismo, tiene que ver con algo espiritual. Necesitas cualificar. Toma el poder de la sangre de Cristo. Toma las armas de guerra. Pero especialmente lo que hicieron aquí era que, dice la Biblia, que cuando Moisés levantaba sus manos, entonces nosotros necesitamos saber que el levantar las manos en la vida de Moisés significaba algo. Y dice que Josué estaba en la batalla peleando abajo, peleando. Moisés lo subieron a una colina y Josué estaba abajo peleando la batalla. Yo no sé si los veo como que están como muy fríos. Si me le pueden, no lo suba tanto, pero tampoco no los baje. Tampoco no los ponga bajo cero, pues. Sí. Pero entonces, Josué está en la batalla peleando abajo y Moisés está en la colina arriba. Entonces dice que cuando Moisés levantaba sus manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Bueno, cuando Moisés levantaba sus manos, Josué ganaba la batalla. Entonces, mire, ¿de qué dependía la batalla? Porque cuando Moisés se cansaba, bajaba las manos y los amalecitas le ganaban a Josué. Entonces le volvían a subir las manos a Moisés y los hebreos o los israelitas seguían ganando la batalla. Entonces Moisés se volvía a cansar las manos y el pueblo empezaba a retroceder. ¿Qué hicieron? Entonces vino Aarón y Hur y agarraron y dijeron, bueno, cuando Moisés tiene las manos arriba, el pueblo prevalece. Entonces, ¿de qué consistía la batalla? La batalla consistía de unas técnicas, porque consistía de la técnica se lo voy a decir de esta forma, de la técnica de las manos arriba. ¿Qué significa las manos arriba? Bueno, tiene muchos significados, pero uno de ellos es sostén la unción, mantén que porque las manos de Moisés Dios las había ungido para algo, para llevar al pueblo. Entonces, cuando las manos de Moisés se cansaban, el pueblo empezaba a perder. Pero cuando las manos de Moisés se levantaban, el pueblo comenzaba a ganar. Entonces ellos agarraron y le dijeron, bueno, siéntate Moisés, y yo le agarro una mano aquí, y yo le agarro la otra mano aquí, y entre los dos las mantuvieron las manos agarradas, levantadas, y entonces Josué ganó la batalla. ¿De qué dependía la batalla? ¿De Josué o de Moisés? Dependía de Moisés. Porque cuando Moisés, mejor dicho, ni siquiera era, bueno, en sí no era de Moisés, sino de las manos de Moisés, de la unción de Moisés. Entonces, cuando Moisés empezaba cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, entonces el pueblo perdía. Pero cuando Moisés estaba enérgico y levantaba las manos, pero llegó un momento donde Moisés por sí solo no podía. Dígale a alguien, por sí solo no podía. Entonces consiguió a dos personas. O mejor dicho, dos de los que nosotros llamaríamos hoy escuderos. O dos de las personas que nosotros llamaríamos hoy
helpers o ayudadores o gente que estaba ahí en el ministerio que dijeron, mira, ¿sabes qué? La cosa es que no depende de Moisés, pero no depende de Moisés. La batalla sí dependía de Moisés, pero no dependía de Moisés, porque cuando estaban las manos arriba, si no hubiese estado Josué peleando, no había quien ganara. No importa que las manos estuvieran arriba. Si las manos estaban arriba y Josué no peleaba, no había victoria. Pero si las manos estaban abajo y Moisés y Josué peleaba, no tenían la capacidad de vencer. ¿Y por qué lo pusieron en la montaña? Porque, bueno, no voy a entrarme a estos detalles, pero a lo que voy es, la batalla era un trabajo en equipo. Entonces, muchas de las batallas que usted tiene que saber que es un trabajo de equipo, que es un trabajo de trabajar en equipo y ver cómo nosotros podemos hacer para vencer estas batallas.